China, la Unión Soviética, toda Europa Oriental y varios países de Asia, como señalaba. Pues bien, cuando se derrumba el muro de Berlín, la idea es, y bueno, ahí el famoso Fukuyama habló del fin de la historia, ¿no? La victoria de la democracia y de la economía del libre mercado. Pues bien, efectivamente, en esa época muchos consideraron que eso es lo que venía ocurriendo. Pero, piensen ustedes, la cantidad de millones de seres humanos que se incorporan a la lógica capitalista de la economía del libre mercado. Y es más, en ese proceso, y ahí aludimos a esta tercera circunferencia, se abre un proceso que todos nosotros conocemos, que es la globalización de la economía. Es un momento en el cual la economía del libre mercado cubre al globo casi por completo. Es más, aquellos países que podían estar en oposición a él, luego se inmersan en ese proceso, a manera de ejemplo China, que reivindica ser un país comunista, pero en realidad es un país capitalista de Estado, ¿no? Pero bueno, sigamos con la idea. Entonces, cuando el comercio internacional cobra importancia, porque se derrumban las barreras comerciales, y eso supone un gran impulso al intercambio comercial. Entonces, no es casualidad justamente después de la caída del muro de Berlín que se constituya la Organización Mundial del Comercio, que tiene como objetivo ¿qué? Regular el intercambio comercial a nivel internacional entre los estados. Y en ese marco de la discusión de constituir la OMC, también hay una discusión importante. ¿Cuál es? Lo que ustedes han escuchado hablar probablemente de las cláusulas sociales, ¿es así? Es decir, establecer un vínculo entre el respeto de los derechos laborales con el intercambio comercial internacional. Es decir, aquellos países donde no se respeten estos derechos laborales esenciales, básicos y cuestionables, los otros países que intercambian comercialmente con ellos pueden establecer restricciones, es decir, que no entren a su mercado. En la idea de que la falta de respeto de derechos laborales supone un dumping social. Es una competencia desleal a raíz de que no se respetan las condiciones más esenciales de los derechos laborales. Pues bien, las cláusulas sociales, que son debatidas en el marco de la OMC, son rechazadas curiosamente por los países en vías de desarrollo. Si nuestro país, el Perú, en la década de los 90 era uno de los abanderados en cuestionar que se introdujese el tema laboral en el comercio internacional. Y en la OMC se decide por amplia mayoría, apoyado, y reitero, por los países en vías de desarrollo, a que no haya cláusulas laborales en la OMC. Sin embargo, la OMC toma toda la legislación que es el GATT, los acuerdos del GATT. No sé si han escuchado hablar de los acuerdos del GATT. Los acuerdos del GATT son estos acuerdos internacionales que establecen la regulación de las tarifas arancelarias entre los estados en diversas materias. Pues bien, en los acuerdos del GATT existen dos excepciones para poder establecer restricciones al comercio internacional. Uno es que el producto, la mercancía, pueda poner en peligro la salud de la población. No de la población que elabora la mercancía, sino de la población que recepciona la mercancía. ¿Perfecto? Y la segunda restricción es que no se puede utilizar trabajo penitenciario. Es decir, no se puede utilizar a los presos de manera compulsiva para que elaboren mercancías que luego pasan al comercio internacional. Esas son las dos únicas restricciones que establece el marco de la OMC, que son de materia laboral, como ustedes comprenderán. Pero si el fracaso de las cláusulas sociales se da en el marco mundial, esto no ocurre en los procesos de integración regional y en los tratados de libre comercio, que forman parte sin duda del comercio internacional. Y cuando hablamos de procesos de integración, estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando del Mercosur, estamos hablando de la Comunidad Andina de Naciones, y así distintos procesos de integración. Y dentro de esos procesos de integración, sin duda, hay regulación laboral. Y el mejor ejemplo es este. Ahora que los peruanos conocemos muy bien y se ha abierto el debate de la posibilidad de que podamos transitir a Europa sin necesidad de solicitar una visa, como ustedes sabrán, tampoco necesitamos tener una visa para trasladarnos a los países de la Comunidad Andina de Naciones. Es más, podemos postular a puestos de trabajo en Colombia, Ecuador y Bolivia. Y ustedes se imaginarán, ok, si yo soy un trabajador peruano que he venido laborando X años en mi país y luego por condiciones laborales me traslado a laborar a Colombia, ¿qué pasa con mis cotizaciones de la Seguridad Social?
voy a tener que dejar de lado las cotizaciones que he realizado en la AFP o en la ONP, dependiendo de qué sistema estoy, y tengo que registrarme en la Seguridad Social colombiana. No, la propia regulación, al establecerse que puede uno transitar libremente, la Comunidad de Naciones establece que yo no pierdo mi cotización, pero que simplemente es continúo cotizando en el sistema de seguridad social colombiano, y en el momento que me toque la jubilación se fusionarán esas cotizaciones. Esto nos habla, y esto es lo que quiero resaltar una vez más, es que la globalización de la economía no solo ha supuesto la movilización de capitales, sino también ha supuesto la movilización de personas, y hay una necesidad entonces de regular. Pero el otro tema que todos ustedes conocen es los capítulos laborales de los tratados de libre comercio, ¿no es así? El nuestro, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, tiene un capítulo laboral. Pero no solo el nuestro. Si ustedes revisan los distintos tratados de libre comercio suscritos por Estados Unidos, solo en el hemisferio tenemos el acuerdo del ACLA, que es en América del Norte, Canadá, México y Estados Unidos. Tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile. Tenemos el Tratado de Libre Comercio reciente de Panamá. El otro Tratado de Libre Comercio con Colombia. El gran Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana. En todos ellos hay un capítulo laboral. Entonces, cuando hablamos del redimensionamiento del derecho internacional del trabajo, lo que estamos hablando es de ¿qué? De que los derechos laborales en esa triple intersección tienen un marco regulador, ya no solo en la clásica noción de derecho internacional del trabajo, léase convenios y recomendaciones, sino también en el sistema de derechos humanos y en el propio sistema de comercio internacional. Y en cada uno de esos sistemas hay procedimientos de control. Es decir, hay una vigilancia internacional que asegura el respeto de esos derechos laborales plasmados. Pues bien, en el dibujo ustedes tienen ahí un punto negro, ¿no? Que representa la triple intersección de ambos. Pues bien, dentro de ese punto negro se ubica el jus cogens laboral. Yo les preguntaría lo siguiente, de una manera muy rápida, porque creo que apenas me quedan unos minutos. Ok, quiero que cada uno de ustedes piense un derecho laboral, ¿no? Un derecho laboral que sea tan esencial que en realidad se haya incorporado al listado de los derechos humanos laborales. ¿Perfecto? Piensen, 30 segundos, todos ustedes han llevado derecho del trabajo, ¿no? Así que tienen muy claro el listado, no todos, ok, pero se lo pueden imaginar. Ok, les pedía, vamos a ver este ejercicio, porque yo después, lamentablemente, como no está la presentación, que ustedes tienen el listado, vamos a darnos cuenta qué derechos sí están recogidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué derechos te parece que ya esté esencial que esté en ese listado? La libertad sindical, perfecto. ¿Qué otro derecho se te parece que debería ser esencial? Prohibición del trabajo forzoso. Prohibición del trabajo forzoso. Ah, me están hablando de derechos fundamentales en el trabajo. ¿Qué otro derecho laboral te imaginas que debe ser esencial? Prohibición a la discriminación en materia de empleo y ocupación. ¿Qué otro derecho laboral piensas tú que debería estar? Derecho a la huelga. ¿Qué otro derecho laboral piensas tú que debería estar en este listado? ¿Se te ocurre algo? ¿Qué otro derecho laboral se te ocurre que debería estar? Esencial, básico. Vacaciones, ¿ok? ¿Alguien más se le ocurre otro derecho esencial, básico? La negociación colectiva, ¿qué más? Prohibición del despido arbitrario. ¿Sí? ¿Otro más? Estabilidad laboral. Bien. Vayamos al listado que ustedes tienen a la mano. Fíjense. Entendemos por derecho humano laboral cualquier derecho laboral que está reconocido o recogido en un instrumento internacional de derechos humanos. Como ustedes sabrán, hay dos sistemas, el sistema universal de todos los países y los sistemas regionales. Europa y América y África tienen sistema regional. Pues bien, en ese listado encuentran la libertad del trabajo, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición del trabajo forzoso, el derecho al trabajo, la protección contra el desempleo, la protección contra el despido, la prohibición de la discriminación en materia de empleo y ocupación, la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, la prohibición de la discriminación, seguridad y higiene del trabajo, condiciones justas, equitativas y satisfactorias, y dentro de ella está las horas extras, está la jornada máxima,
¿no? El derecho a la limitación de jornadas máximas, descanso semanal, descanso comunal en feriados, vacaciones pagadas, remuneración mínima, promoción en el empleo, formación profesional, información y consulta, tutela de los créditos de insolvencia y, por supuesto, el de los colectivos, ¿no? Libertad sindical, protección, negociación colectiva, huelga, seguridad social y protección especial. Todos esos derechos están reconocidos en algún instrumento internacional de derechos humanos. No estamos hablando de convenios y recomendaciones de la OIT, reitero. Estamos hablando de instrumentos internacionales de derechos humanos como ¿cuál? La Declaración Universal, los pactos internacionales del 66, los tratados internacionales específicos como la protección hacia los trabajadores migratorios y sus familias. Estamos hablando del sistema interamericano de el Convenio de San José, el Protocolo de San Salvador, el Tratado Internacional de Protección a la Discriminación a las Mujeres. Estamos hablando de esos instrumentos internacionales. Entonces, todo esto nos conduce a plantear un concepto material de los derechos humanos laborales. ¿Qué es este concepto material? Consiste en reconocer que todos los derechos humanos laborales tienen una serie de particularidades. ¿Y cuál es? La primera, que el titular del derecho es la persona humana. Y ahí yo les pregunto, y la respuesta es evidente, ¿qué tienen en común el mayor criminal de la historia, hablemos de Hitler, o Stalin, o Mao, causantes de la muerte de decenas o centenares de millones de personas, y una persona como Mahatma Gandhi o Francisco I, el Papa actual? ¿Qué tienen en común todos ellos? ¿Qué tienen en común ellos? Hitler y el Papa Francisco I. O Mahatma Gandhi. ¿Qué tienen en común? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Ya? Pero ¿cuál es lo previo a la dignidad? Casi al lado. Son seres humanos. ¿Sí? Son personas. El mayor criminal de la historia, Hitler, ¿no es así? No deja de ser persona, por más criminal que sea. Es una condición fáctica. No es de nosotros que depende que él sea persona. Nosotros nos reconocemos entre los seres humanos y por eso elevamos la categoría fáctica de ser humano a persona humana, ¿no es así? Y como decía usted, esa elevación es a partir de la idea de la dignidad, ¿no? ¿Qué trato de decir con esto? Que si establecemos que el titular de los derechos humanos es la persona, aquí no va a interesar en qué condición se encuentra esa persona dentro del marco legislativo de un país. Es decir, un trabajador migrante, y me estoy adelantando a una sentencia de una opinión consultiva de la Corte Interamericana, una persona, aunque sea un trabajador migrante indocumentado, es poseedor, es titular de derechos, y de derechos laborales sin duda. Esa es la idea que quiero trascender. Y en segundo lugar, que esos derechos humanos lo que buscan es proteger la dignidad humana y satisfacer las necesidades básicas, esenciales en el mundo del trabajo. Esa es la idea. Entonces, un trabajador humano, un trabajador peruano, un trabajador bengalí, un trabajador holandés, es titular de estos derechos, con independencia, reitero, de su condición migrante, documentada o indocumentada. Si hay alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Ahora, hemos hablado de derechos humanos, y lo que quiero tratar ahora es de una figura especial, que es el jus cogens. ¿Qué es esto del jus cogens? Algunos de ustedes recordarán, por supuesto, deben recordar sus clases no solo de derecho romano, sino de introducción al derecho. Lo que nos enseñaba, que viene del derecho romano, es que existen dos tipos, ¿no?, de regulaciones: el jus dispositivo y el jus cogens. El jus dispositivo es una norma dispositiva, es una regla, pero las partes pueden alejarse de ella. Cuando revisan el Código Civil, es la famosa regulación cuando hacen una coma, dice salvo pacto en contrario, ¿no es así? Y la otra figura es el jus imperativo, en este caso el jus cogens, que nos dice
que es una norma imperativa, es decir, no me puedo apartar de esas regulaciones. En los sistemas nacionales, casi todos los derechos laborales están recogidos en normas imperativas. Pero en el derecho internacional, que es lo que estamos conversando esta tarde, no son similares, no son lo mismo que en los derechos nacionales. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional hay una regulación específica y no cualquier norma es recogida en una norma imperativa. Entonces, la idea, y trataré de ser lo más práctico posible, es interrogarnos en tres cosas. En primer lugar, ¿existe un jus cogens laboral? Es decir, ¿existe una norma imperativa de derecho internacional en materia laboral que es distinto a los derechos humanos laborales? En segundo lugar, ¿cuál es ese contenido de un eventual jus cogens laboral si existe? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son los efectos jurídicos de ese jus cogens en los ordenamientos nacionales? La idea es responder esas tres preguntas en la tarde de hoy. Entonces, como ya señalaba, y permítame que me pueda quitar el saco porque hace calor aquí y uno se siente mucho más cómodo. Espero que se haya dado un momento de espacio. Por ejemplo, en primer lugar, ¿dónde está recogido la noción de jus cogens? Esto está en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Entre paréntesis, nuestro país no lo ha ratificado, pero eso no significa que no sea obligatorio para nosotros. Los que ya llevaron derecho internacional, recordar que hay una figura que se llama la costumbre jurídica internacional, que es una fuente de derecho. Pues bien, la Convención de Viena es una elaboración y una recopilación de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas a partir de lo que ellos han evaluado que la costumbre jurídica internacional habla sobre el derecho del tratado. Entonces, aunque no hayamos ratificado la Convención de Viena, esta resulta obligatoria. ¿Qué dice la Convención de Viena? Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los estados en su conjunto, como una norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior del derecho internacional que tenga el mismo carácter. ¿Esto qué supone? Que el artículo 53 nos está hablando de tres características que tienen que cumplirse para que identifiquemos una norma de jus cogens. La primera es que sea una norma imperativa del derecho internacional. Es decir, es una norma que es un pilar del derecho internacional y que un tratado que entre en colisión con esa norma imperativa, el tratado es nulo. No anulable, es nulo. Recordad, me imagino, sus clases de instrucción al derecho donde discutía la nulidad y la anulabilidad, ¿no es así? La nulidad supone que nunca tuvo efectos jurídicos. Entonces nos habla de la importancia entonces de este tipo de norma, que puede declarar a un tratado nulo, que nunca existió. Segunda característica es que sea aceptada y reconocida por la comunidad internacional. Ustedes se dan cuenta que es una modalidad distinta al jus cogens de los ordenamientos nacionales. ¿Dónde encontramos los jus cogens de nuestros países? Mayormente en las constituciones y en las leyes, cuando estas leyes establecen claramente su imperatividad, ¿no es así? En el derecho internacional no se utiliza este método. El método que se utiliza es la comunidad internacional acepta y reconoce que esas normas tienen esa característica. Y ya vamos a ver cómo podemos descubrir eso. Y la tercera característica es que estas normas imperativas no pueden ser derogadas por la voluntad de los estados. Tiene que ser otra norma imperativa posterior la que lo haga desaparecer. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes entonces de la importancia que tiene una norma imperativa en el derecho internacional? Y si ya comienzan a proyectarse, si encontramos derechos laborales que están recogidos por esas normas imperativas, las consecuencias que se derivan de ello. ¿Ok? ¿Preguntas? Debo asumir que está un poco, bueno, un poco,
está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar a esas normas imperativas? Como ustedes tienen ahí la transparencia, lo vamos a hacer un poco más dinámico. Yo les propongo que lo podamos encontrar por intermedio de algo muy sencillo, que es la jurisprudencia internacional. Y cuando hablamos de jurisprudencia internacional, estamos hablando entonces de la Corte Internacional de Justicia, que ya todos nosotros conocemos a raíz de la famosa sentencia de apenas hace unos meses entre Perú y Chile, ¿no es así? Pues bien, comencemos entonces con una famosa sentencia, que es el caso Barcelona Traction, Corte Internacional de Justicia, un caso entre Bélgica versus España, en 1970. Yo no sé si todos ustedes han llevado derecho internacional. Si no es así, entonces hago una explicación muy rápida. Lo normal es que en el derecho internacional se regulen los estados por intermedio de tratados, ¿no? ¿Sí? Dos estados negocian y llegan a suscribir un instrumento internacional. Y bueno, de acuerdo al sistema constitucional de cada uno de los países, lo aprueba, lo ratifica y lo comunica al otro estado. Y se intercambian lo que se llama los documentos. Eso significa que de ese instrumento surgen obligaciones jurídicas, ¿no? Y las obligaciones jurídicas son de carácter bilateral, ¿no? Digamos, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, entonces, ¿quiénes son los sujetos en este caso? Estados Unidos y Perú. Y sobre la base del tratado de libre comercio hay obligaciones. ¿Cuál es la novedad de la sentencia Barcelona Traction? Que la Corte Internacional de Justicia sostiene lo siguiente: no solo hay obligaciones que se derivan de los tratados por su naturaleza bilateral, sino que existen obligaciones erga omnes, es decir, obligaciones hacia la comunidad internacional en su conjunto. Es decir, si yo soy un Estado y formo parte de la comunidad internacional, aunque no haya ratificado ningún tratado, mi propia condición de Estado me lleva a tener obligaciones hacia la comunidad internacional. Y esas obligaciones son de carácter erga omnes. Y la Corte Internacional de Justicia, en Barcelona Traction, justamente menciona determinadas prohibiciones que los Estados están obligados a respetar, aunque no hayan suscrito ningún tratado. ¿Como cuáles? Justamente las mayores atrocidades que pueden cometerse, ¿no es así? Está la prohibición al genocidio, está la prohibición a la tortura, está la prohibición a la discriminación racial, está la prohibición a la esclavitud. Estas figuras, la Corte Internacional de Justicia en esa sentencia dice: todos los estados, por ser miembros de la comunidad internacional, están obligados a cumplirlas. En este caso, la prohibición. Entonces es importantísimo. Es importantísimo. Luego hay una serie de sentencias que ustedes podrán ver. Uno es el caso de Sudáfrica, en Namibia, del 71, que habla de que existe la obligación de respetar a las personas sin distinción de raza. Luego está el caso del personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán. Recordarán que en Teherán tomaron la embajada, ¿no es así? Pues Estados Unidos y Irán sometieron el caso a la Corte Internacional de Justicia. Está también en el Estatuto de Actividades Militares en contra de Nicaragua, donde está planteada la prohibición del uso de la amenaza de fuerza, y allí incorporan el derecho internacional humanitario. Está el caso del Timor Oriental, donde la Corte Internacional de Justicia dice el derecho de autodeterminación de los pueblos. Eso está recogido en la norma imperativa. La ilegalidad de la amenaza o uso de las armas nucleares del 96, las actividades militares en el Congo, las inmunidades jurisdiccionales de los estados del 2012. En todas ellas, en todas estas sentencias, la Corte Internacional de Justicia establece que existen obligaciones erga omnes, que alude entonces a las normas imperativas. Si esto es lo que hace el derecho internacional, no solo el espacio de la Corte Internacional de Justicia ha mencionado a las normas imperativas. Hay una famosa, ya lo señalaba, la opinión consultiva de los trabajadores migrantes indocumentados en el sistema interamericano. Estados Unidos, bueno, todos los países del hemisferio forman parte, ¿no es así?, de la OEA. Y dentro del marco de la OEA está la protección que brinda la Comisión Interamericana.
Pero la Corte, además de ver casos contenciosos, también alude a opiniones consultivas. ¿Qué significa una opinión consultiva? Sabe, un Estado le pregunta a la Corte que no logra entender o no sabe cuál es la correcta interpretación de un tratado. Entonces, México le pregunta a la Corte: ¿los trabajadores indocumentados tienen derechos en el país en donde residen? ¿Se dan cuenta de la dimensión de la pregunta? ¿No es así? México le pregunta eso a la Corte e inmediatamente reacciona ¿quién? Estados Unidos. Y Estados Unidos le dice a la Corte: primero, esta es una opinión consultiva, por tanto no tiene carácter vinculante. Es correcta esa interpretación. Una opinión consultiva no tiene carácter vinculante. Segundo, cualquier opinión que formule la Corte Interamericana no significa para Estados Unidos un cuestionamiento a su legislación. Y en tercer lugar, sostiene Estados Unidos que la Corte no debería pronunciarse sobre esa materia, tomando en consideración que Estados Unidos no ha ratificado, o mejor dicho, no se ha sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Pero la Corte responde: efectivamente, no es vinculante como ya señalé, pero lo que me solicita México es una opinión consultiva al respecto. ¿Y qué es lo que dice la Corte en la opinión? Dice lo que ya he adelantado: con independencia del carácter documentado o indocumentado de un trabajador migrante, este tiene derechos. ¿Y bajo qué lógica? La prohibición a la discriminación. Y expresamente la Corte Interamericana en esa opinión consultiva dice: la prohibición a la discriminación está recogida en una norma imperativa del derecho internacional. Entonces, da un paso más allá de lo que antes había establecido la Corte Internacional de Justicia cuando hablaba sobre la discriminación racial. Aquí ya ha abierto todos los supuestos de prohibición a la discriminación. Entonces, ustedes se preguntaban, bueno, igual Estados Unidos y los países desarrollados persiguen a los trabajadores indocumentados, ¿no? Pero esto no significa que no estén violando derechos humanos. Bueno, si esto es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si ustedes siguen viendo las fotocopias que les han alcanzado, también las Cortes Penales Internacionales Especiales han desarrollado este tema. Y ahí hay un caso famoso, de la desgracia que se vivió en la década de los 90, que fue el genocidio que se dio en los Balcanes, ¿no es así? Fue tal la hecatombe que luego se constituyó una Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Y están juzgando y siguen juzgando en La Haya a criminales, ¿no? Dentro de esos criminales, ya con una sentencia, ahí aparece el nombre de Kralj Nelac, que ¿quién era este personaje? Pues bien, era un serbio que dirigía el campo de concentración donde estaba dentro de él Bosnios. Y fueron tratados como esclavos, los obligaron a realizar labores en una condición de esclavitud. Cuando acabó la guerra, se constituyó la Corte Penal Internacional, fue capturado Kralj Nelac y fue llevado a juicio. Y la Corte Penal Internacional claramente estableció que la esclavitud, o mejor dicho, la violación a la prohibición de la esclavitud es una violación a una norma imperativa del derecho internacional. Y ahí mencionamos otro caso, que es este caso es de, son nombres africanos, y se da en el marco de la Corte Penal Internacional que está juzgando a los países de África. Los nombres son Brima, Camara y Canú. Es la misma situación. Ustedes recordan lo que pasó en África, unos años después, en Ruanda, es así, la masacre de los Hutus contra los Tutsis. Pues bien, también hay una Corte Penal Internacional y también se encontraron que esclavizaron a la población. Y la Corte Penal se pronunció en contra, condenando a estas personas en un juicio, reiterando la idea que he señalado. Luego, finalmente, el Comité de Derechos Humanos señala que no caben reservas a las normas imperativas. Esa es la figura de la reserva, ¿no? Que un Estado señala de que cuando ratifica un instrumento internacional, establece que determinados artículos o interpretaciones de ese instrumento internacional no se le aplican. Pues bien, no se conciben reservas en materia de
normas imperativas. Si hay un marco normativo y hay un sistema de control, es evidente que existe el jus cogens. Lo que ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son los derechos reconocidos en normas imperativas de derecho internacional? En primer lugar, y eso cae de maduro, porque lo hemos visto con las sentencias, es la prohibición de la esclavitud. ¿Sí? Y dentro de ella, sin duda, también formaría parte de la prohibición de la servidumbre, ¿no? Ustedes pueden revisar el derecho internacional y en la mayoría de los tratados se equipara la servidumbre con la esclavitud. Entonces, tenemos ese primer derecho. El segundo derecho, que forma parte del jus cogens, es la prohibición a la discriminación. Si antes la Corte Internacional de Justicia, como señalaba, establecía la prohibición a la discriminación racial, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos esa figura se expande a todos los supuestos en donde pueda producirse la discriminación. Tercera posibilidad. ¿Ustedes recuerdan los derechos fundamentales del trabajo o la famosa declaración de 1998 de OIT? ¿Han escuchado hablar de la declaración del 98? ¿No? ¿Nadie ha escuchado hablar de la declaración del 98? En la declaración del 98, la OIT, consensuada con los Estados, por supuesto, establece que hay derechos fundamentales en el trabajo y habla de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Habla de curiosamente, la prohibición del trabajo forzoso o obligatorio, habla de la prohibición del trabajo infantil, ¿no es así? Y habla de prohibición a la discriminación. Hemos visto que la prohibición de la esclavitud y la servidumbre forma parte del jus cogens. Hemos visto que la prohibición de la esclavitud y la servidumbre y la prohibición a la discriminación forman parte del jus cogens. La prohibición del trabajo forzoso u obligatorio también forma parte de las normas imperativas, pero no de todo su listado, sino de algunas modalidades específicas. Es decir, y acá recurrimos una vez más a todo el proceso que el derecho internacional ha señalado. Yo los invito a que lean un informe de la Comisión de Expertos que habla de los famosos formas contemporáneas de la esclavitud. Y dentro de ellas está la trata de blancas y la esclavitud sexual, ¿no? Como una figura, una forma contemporánea de esclavitud. Entonces, el cuarto, que también forma parte de las normas imperativas, son las peores formas del trabajo infantil. No es la prohibición del trabajo infantil, sino las peores formas del trabajo infantil. También forman parte del jus cogens laboral. Y ese es en el estado actual en que nos encontramos en el derecho internacional. Y un laboralista inmediatamente se pregunta, a ver, ¿cuál es un derecho tan fundamental en el derecho del trabajo que no está recogido en una norma imperativa? ¿Cuál? Vamos, anímense. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Interna? No entiendo interno. Que la norma No, en general. Que de estos, he mencionado que hay 4, de manera completa 2 y parcialmente 2 derechos que forman parte del jus cogens, ¿es así? Pero hay uno que es fundamental del derecho del trabajo y sin embargo no está recogido en las normas imperativas del derecho internacional. Efectivamente, libertad sindical. Ustedes se preguntan, ¿por qué la libertad sindical, que es un pilar del derecho del trabajo, no forma parte del jus cogens laboral? Y aquí me permiten una explicación de teoría general de los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos derechos que están recogidos en instrumentos internacionales, ¿no? Y los derechos fundamentales son aquellos derechos que están reconocidos o recogidos en las constituciones. En sentido estricto son lo mismo, lo que los diferencia es en qué espacio jurídico se encuentra. Uno es derechos humanos, derecho internacional, derechos fundamentales, la constitución. ¿Perfecto? Bien. Entonces, cuando uno estudia teoría jurídica de los derechos humanos, se da cuenta que existen 4 grupos de derechos humanos. En primer lugar, las prohibiciones. En segundo lugar, las libertades. En tercer lugar, los derechos.
Y en cuarto lugar, las potestades, es la denominación que se utiliza, pero alude más a una protección especial a determinados grupos vulnerables. Bien. Las prohibiciones, los invito a reflexionar, se caracterizan por algo. Son derechos absolutos. ¿Recuerdan esa figura del derecho absoluto? ¿Cuál es la característica de un derecho absoluto? Que es inoponible, ¿no es así? Que si entra en conflicto una prohibición con un derecho, va a prevalecer siempre la prohibición. Entonces, no todos los derechos humanos son derechos absolutos. Los únicos que gozan de esta característica son las prohibiciones. Retrocedamos 3 minutos. La prohibición a la esclavitud y la servidumbre es un derecho absoluto. Es decir, bajo ninguna circunstancia cabe que una persona pueda estar en la situación jurídica de esclavo o de siervo. Segundo, prohibición a la discriminación. De la misma manera, no hay forma como se pueda justificar un trato discriminatorio. Paréntesis, que no es lo mismo el trato diferenciado. ¿Es así? Tercero, hemos hablado de las prohibiciones a las peores formas de trabajo infantil. Bajo ninguna forma puede aceptarse que los niños puedan ser utilizados como esclavos sexuales, ¿no? O puedan ser utilizados para el narcotráfico. ¿Se dan ustedes cuenta? La categoría de prohibición tiene un carácter absoluto. Pero en cambio, las libertades y los derechos sí tienen fronteras. No tienen carácter absoluto. Yo hago un ejemplo muy claro. La libertad sindical o la libertad de empresa tiene sin duda fronteras. Fronteras a tal grado que, como digamos, la libertad de empresa, el conjunto de derechos laborales se convierte en una restricción de esa libertad, ¿no es así? No tiene esta categoría, no tiene esta especialidad. Del mismo caso, los derechos y sin duda las potestades. Pues bien, en el derecho internacional, en la etapa actual, porque está en el proceso abierto todavía, solo las prohibiciones han sido incorporadas en las normas imperativas. Y ahí está el ejemplo más claro que lo diferencia de los jus cogens de los ordenamientos nacionales. ¿Es así? Donde sí, las libertades y los derechos están recogidos en normas imperativas. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, existe un jus cogens y sin duda existe un jus cogens laboral. Pero ustedes dirían, a ver, profesor Canet, ¿de qué sirve unos derechos laborales reconocidos o recogidos en normas imperativas si su consecuencia jurídica, según el artículo 53 de la Convención de Viena, cuál es? Ya lo hemos leído, es que declara a un tratado en oposición a esa norma imperativa como nulo. Y es poco probable que en el derecho internacional dos estados negocien para establecer un tratado que establezca la tortura, o que establezca la esclavitud, o que establezca una discriminación. Entonces uno podría entender, caramba, todo ese ejercicio que hemos hecho de 40 minutos es una elucubración interesante, pero meramente teórica y poco probable que pueda aterrizar en los ordenamientos nacionales, ¿no? Pues bien, yo les propongo, y eso ya es la parte final de mi posición, ver si esas normas imperativas también pueden ser exigibles en los ordenamientos nacionales. Y ahí les pido que sigamos con sus documentos esa sección que llamamos la eficacia jurídica del jus cogens laboral en los ordenamientos nacionales. La pregunta es, ¿se puede declarar la nulidad de actos unilaterales de los estados que estén en oposición al jus cogens? Claro, cuando hablamos desde el derecho internacional de actos unilaterales de los estados, nos estamos refiriendo ¿a qué? A la legislación, a la jurisprudencia, y en el caso específico del mundo jurídico laboral estamos hablando ¿de qué?
convenios colectivos, cualquier tipo de regulación reconocido en un sistema normativo nacional. A eso aluden los actos unilaterales de los Estados. Entonces, de nuevo, la pregunta que nos hacemos es, ¿estos jus cogens se aplican en los ordenamientos nacionales? Primer argumento que planteo. Un acto unilateral, y ahí lo digo, un acto unilateral puede violar la norma de jus cogens y su validez interna no hace desaparecer la violación para el derecho internacional. Es decir, ¿de qué sirve una norma imperativa que un Estado sostenga? Yo no violo esos derechos en el plano internacional, pero sí puedo violarlos al interior del ordenamiento nacional. ¿Es posible que eso se materialice? ¿Es posible que un Estado pueda sacar una legislación que discrimine a parte de su población y sostener que eso no supone una obligación internacional? Difícil, ¿no es así? Sin duda, un Estado lo puede hacer, pero esa formulación supone una violación de las obligaciones del derecho internacional. Y sería incoherente. Ese es el primer argumento que se plantea. El segundo argumento que se plantea es, oiga, un Estado puede argumentar la inmunidad de los violadores de los derechos humanos al interior de su ordenamiento por medio de una legislación, lo que se llama la famosa legislación de amnistía. ¿Recuerdan ustedes el caso de Pinochet? Pinochet, más allá de los calificativos que podríamos dar, lo que tiene carácter subjetivo, se le atribuyó, en términos internacionales, la violación de un conjunto de derechos, inclusive en Chile, pero con la particularidad de que no se le podía juzgar en Chile. Entonces, se aplicó la justicia universal. ¿En qué consiste la justicia universal? Que cuando en un Estado no se protege, o mejor dicho, no hay un procedimiento para condenar o liberar a una persona que ha violado graves derechos, en cualquier lugar del mundo se puede implementar un proceso judicial. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con Pinochet? Dado que no se daba justicia en Chile, y él ya había dejado de ser presidente, ¿sí?, se presentó una demanda en la Audiencia Nacional de España. Y el juez Baltasar Garzón, y eso lo hizo famoso en términos internacionales, solicitó que al amparo de la justicia universal se capturase al señor Pinochet Ugarte en cualquier lugar del mundo. Pero Pinochet se creía que era inmune y viajó a Inglaterra para hacer un proceso de hospitalización en Inglaterra. Y el gobierno británico lo detuvo por violaciones que se produjeron no en Chile, perdón, no se produjeron en Inglaterra, ni se produjeron en España, se produjeron en Chile. Uno de los argumentos, y acá viene el tema, que estableció Pinochet es que en su país se había declarado una ley de amnistía. ¿Y cuál fue la respuesta desde el derecho internacional? Esa ley es nula. Es nula porque justamente viola las normas imperativas del derecho internacional. Aquí tengo un ejemplo práctico de la aplicación de la norma imperativa en los ordenamientos nacionales. Yo los invito a que no solo vean el caso Pinochet, que dice mención del caso Silingo. Silingo es un militar argentino que se refugió, bueno, la palabra refugiarse, también en España, habiendo cometido crímenes durante la dictadura argentina. Y la defensa de él fue la ley de amnistía que se dio en Argentina, que luego posteriormente la propia Corte Suprema Argentina derogó, justamente por violar normas imperativas del derecho internacional. Tercer argumento. Las normas imperativas tienen obligaciones faraónicas. Ya lo señalamos al inicio, ¿no es así? No depende de la existencia de un instrumento internacional.
para que se vuelva obligatorio para el Estado. Es una obligación en tanto ese Estado forma parte de la comunidad internacional. Cuarto argumento es que las normas imperativas, y ya lo hemos visto también, constituyen un pilar del ordenamiento público internacional. Es impensable un sistema normativo que no tenga, ¿no es así?, en sus pilares este carácter imperativo. Finalmente, ese largo listado que ya he señalado de la jurisprudencia internacional que nos señala entonces, ¿no es así?, cómo resulta obligatorio las normas imperativas en el derecho internacional y también para el Estado. En conclusión, después pasamos a la sección preguntas, ¿es así? Tenemos que hay un largo listado de derechos humanos laborales que están recogidos en instrumentos internacionales y no solo en materia de OIT. Este conjunto de derechos humanos laborales tienen un sistema de protección en cada uno de los sistemas. Este sistema de protección no solo es, reitero y subrayo, los órganos de control de la OIT. Hay pronunciamientos de tribunales internacionales y de órganos de control. Ergo, cuando ustedes quieran realizar una investigación o hacer una monografía que aluda o que desarrolle la protección de un derecho laboral, no solo pueden desarrollarlo a partir del sistema nacional peruano o solo lo establecido en los sistemas de control de la OIT, sino tienen que apelar también a los sistemas de control universal. Estamos hablando del Comité de Derechos Humanos, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o más aún al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Creo que todos ustedes saben, y si no se los recuerdo en este momento, en materia laboral, ¿cuál creen que es el Estado que más veces ha sido condenado por derechos laborales? Nuestro país. Nuestro país ha sido el país que ha sido más veces condenado por violaciones de derechos laborales. Pronunciamientos de la Corte Interamericana en San José. Entonces, si hay una protección, dentro de ese listado hay, si cabe el término, un núcleo esencial. Y ese núcleo esencial es el jus cogens, y el jus cogens laboral. Y las implicancias, como mejor dicho, las consecuencias que se derivan de ese jus cogens es que resulta obligatorio en todos los sistemas normativos nacionales y dentro de él, el peruano. Muchas gracias. A continuación te doy una pregunta. Por favor, pueden levantar su mano para poder tener las preguntas por lo que he podido leer, ellos lo vinculan mucho con lo que es el derecho a asociación y el derecho a la integridad. Sin embargo, no dan más de lo que son los mismos derechos laborales y el derecho a la sindicalización que está dentro del protocolo de El Salvador y que es derechos esenciales de la Corte. Mi pregunta es, ¿cuál sería la razón por la que la Corte no honra más el derecho a la libertad sindical, que también engloba lo que es la negociación colectiva y el derecho a huelga, y solamente se ha limitado a manejarlo como derecho a libertad sindical positiva y negativa, no la afiliación y la afiliación? Ya, tu pregunta es muy interesante y me lleva para analizar los dos aspectos. Primero es que la Corte Interamericana es competente solo cuando los estados le reconocen esa jurisdicción. No solo es que han ratificado el convenio de San José, sino también tienen que reconocerle la competencia, ¿sí?, esta jurisdicción. El protocolo de San Salvador, que establece derechos, lamentablemente por su diseño normativo, no puede uno, por la violación de algún derecho del protocolo, ir a la Corte Interamericana. Los únicos que están planteados son, en el caso de los derechos sociales, que también es una equivocación planteado de esa forma, pero así ha sido establecido, está la libertad sindical y el derecho a la educación. Ergo, los demás derechos laborales, en principio, de manera directa, no podían presentarse ante el sistema interamericano. Si puede uno presentar ante la comisión,
pero como sabes es solo la comisión quien puede llevar el caso si es que el Estado continúa con la violación a la Corte Interamericana. ¿Perfecto? Entonces eso habla de que hay una restricción. En los casos de negociación colectiva y de huelga, que yo tenga conocimiento, la comisión nunca le ha sometido esos casos a la Corte Interamericana. Es famoso, y de repente ustedes lo han trabajado, el famoso el caso Baena versus Panamá, ¿no es así? Que es del año 2001. ¿Qué consistió el caso? Fíjense, antes del 2001, los pronunciamientos que tenían algún tipo de carácter laboral de la Corte Interamericana consistían respecto a las violaciones a la integridad física de los dirigentes sindicales. Es decir, como sabemos, en la década de los 70, 80 y parte de los 90, muchos de los países del hemisferio sufrían dictaduras. Y esas dictaduras se caracterizaban por perseguir a los líderes sindicales o al movimiento sindical, o sea, asesinándolos en algunas veces, en otros casos desapareciéndolos o intimidándolos. Esos fueron los temas que abordaba la Corte Interamericana antes del caso Baena. Pero con el caso Baena se da un quiebre jurídico cualitativo, porque este no es un caso en el cual se haya asesinado a trabajadores, y no se trata de que en Panamá los trabajadores del sector público tomaron la decisión de hacer una huelga general indefinida del gobierno. Y el gobierno asumió, porque coincidió con un hecho, con una huelga policial, de que era un intento de golpe de Estado. Entonces, ¿qué pasó? Se dictaron normas en Panamá que violaban el fuero sindical. Y los trabajadores demandaron dentro del sistema nacional panameño la protección de sus derechos. Y la Corte Suprema de Panamá rechazó esas demandas. Lo condujo a que llegara al sistema interamericano y la comisión tomó la decisión, en mi opinión sabia, de someter el caso a la Corte. Y la Corte se pronunció señalando que efectivamente se habían violado un conjunto de derechos y dentro de ellos la libertad sindical, y ordenó la reincorporación de esos trabajadores despedidos. Hablábamos de decenas de trabajadores despedidos en Panamá, y además el pago de los salarios caídos y su indemnización. Fue la primera vez que el sistema interamericano abordó el tema, y fue el quiebre, como les digo, del año 2001. A partir de ahí hay una serie de pronunciamientos que los invito a leer. Entonces, mi respuesta a tu interrogante está: en primer lugar, para llegar a la Corte, es la comisión quien toma la decisión cuáles deben ser los casos que se le someten. En segundo lugar, como ya señalaba, de acuerdo a la Convención de San José, en temas de derechos sociales, solo la libertad sindical y el derecho a educación pueden terminar en la Corte Interamericana. Esa es la explicación. Ahora, justamente discutíamos con algunos colegas aquí en el país. Ustedes saben que recientemente el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la acción de inconstitucionalidad, ¿no?, que la ley se derriba, ¿no? Y uno de los temas centrales de que se discutía en la acción de inconstitucionalidad es esta prohibición a la negociación colectiva en materia salarial. Bueno, con independencia de las críticas que se le puedan formular o no a la sentencia del Tribunal Constitucional, justamente el tema de negociación colectiva, a partir de esta ley y de la sentencia del Tribunal Constitucional, podría conducir a someter el caso al sistema interamericano. Y si la comisión, esto es un proceso de años, ¿sabes?, la comisión podría efectivamente después, con posterioridad, si es que el Estado peruano no cumple, lo cual se puede prever que eso va a ocurrir, someterlo a la Corte Interamericana. Y es interesante, porque entonces la Corte Interamericana se va a ver obligado ¿a qué? A analizar la famosa trilogía, ¿no es así? Es decir, cuando hablamos de libertad sindical, hablamos de derecho de sindicalización, hablamos de derecho de negociación colectiva y hablamos de derecho de huelga, ¿no? Es algo que para nosotros sea muy sencillo cuando estudiamos derecho colectivo del trabajo, pero ahora es un tema controversial. Ahora es un tema controversial, porque el derecho de huelga, justamente el derecho de huelga, fue un tema que los empleadores a nivel internacional cuestionan que esté recogido en las normas internacionales. Y en segundo lugar, y esto es importante darse cuenta, revisen ustedes los instrumentos de la OIT y no van a encontrar el derecho de huelga. Si revisan el convenio 87 o revisan el convenio 98, no van a encontrar recogido el derecho de huelga. Se ha interpretado a través de los órganos de control que viene del programa de acción. Entonces, yo digo que es interesante, porque entonces la Corte Interamericana se abocaría justamente a dejar muy claro, si adopta la posición que estamos señalando,
que el derecho a la negociación colectiva forma parte de la libertad sindical y por tanto protegido en el Convenio de San José. ¿Alguna consulta más? Quería consultarle si en su opinión, actualmente hablando del carácter imperativo que tiene la OIT, ¿eso debería ser un obstáculo para garantizar nuevos derechos laborales? Ya, esa es una pregunta no de carácter jurídico, sino de carácter político, ¿no? Bueno, hasta la década de los 90, el tripartismo fue un elemento clave y positivo en el funcionamiento de la OIT. Pero es curioso, después de que se derrumbaron los países comunistas y la amenaza que les señalaba, ha habido una retracción, es decir, ha habido un retroceso tanto en el aspecto normativo como en el aspecto de control desde la OIT. Y es por eso, y también nuevamente los invito a leer, que el tema de los derechos humanos laborales se ha convertido justamente en un tema muy actual. Es decir, señalamos al principio, y creo que con eso concluíamos y redondearía la idea, ¿no? Señalamos, ¿quién es el titular de este tipo de derechos? La persona humana. Si ustedes se dan cuenta, no tiene la estructura del derecho al trabajo. ¿Cuál es la estructura del derecho al trabajo? De carácter bilateral, ¿no es así? Hay un empleador y hay un trabajador, que a través de una negociación suscriben un contrato de trabajo. Y si no existe el contrato de trabajo, pero se establece que hay una relación laboral, en principio el tema así es la realidad, hay un conjunto de derechos que lo protegen. Pero ¿cuál es el punto clave? Que exista una relación laboral. Con todo el proceso de la descentralización productiva, se ha diluido, ¿no es así? O mejor dicho, el carácter bilateral típico del contrato de trabajo se ve mermado o menoscabado cuando hay una cadena productiva y hay una relación trilateral. Una empresa principal subcontrata a una empresa contratista que a su vez tiene trabajadores. Estos trabajadores no tienen en términos formales jurídicos ningún tipo de relación con la empresa principal. ¿No es así? Y es más, inclusive pueden contratar trabajadores con la figura de contratos civiles o contratos mercantiles, ya sea de trabajadores autónomos. Toda la discusión de la crisis del derecho al trabajo está enfocado ahí. Pero para los derechos humanos, ese no es un elemento por analizar. ¿Por qué? Porque lo único que interesa a los derechos humanos es, ¿hay una persona? Sí, entonces es titular de derechos laborales. No se ponen a analizar si existe una relación laboral, si tiene carácter bilateral, si tiene carácter trilateral. Aquí lo que interesa es una persona y por tanto tiene un conjunto de derechos y hay que protegerlo. Eso explica por qué los derechos humanos laborales tienen tanta predominancia ahora. Es más, los laboralistas se están yendo, los laboralistas progresistas se están yendo. No es que estén abandonando el derecho al trabajo, lo que ocurre es que están ampliando su visión y apoyándose en toda la estructura de los derechos humanos. Los invito, y disculpen que haga tantas invitaciones, pero a que lean los pronunciamientos de los órganos de control en materia de derechos humanos. El caso de la Corte Interamericana es el ejemplo. No es casualidad que el retroceso de la OIT y de sus órganos de control y la posición de los empleadores haya conducido que se busque la protección ya no solo en el marco de la OIT, sino de los sistemas de derechos humanos. Y bueno, disculpen, quisiera dejarlo ahí porque si no, nos vamos a quedar ustedes que probablemente han querido escuchar, quieren escuchar al profesor Cruz Villalón en vez de escuchar a Canesa. Muchas gracias.